Queremos agradecer esta mañana, nos acompañan Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, Pedro Donoso, director general de ICARE, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Está Mauricio aquí, le damos la palabra para que nos haga una primera interpretación de esta elección presidencial. ¿Cuál es su lectura? Y está Francisco Rocha, que tiene que hacer una maniobra para no aparecer en cámaras, pero bueno. Aparición estelar en cámara. Apareció en cámara fugazmente y era Francisco Rocha que está con nosotros. No sabíamos si era presencial o Zoom, tenía las dos alternativas, pero aquí está y me consta. Sí. Gracias. Mauricio, por favor, muy buenos días. Primera interpretación del resultado de esta elección presidencial. Gonzalo, buen día, un gusto compartir este espacio con Francisco, con Pedro, un saludo a nuestra audiencia y pues creo que los resultados, al menos durante la última semana, se fueron configurando en la forma en que finalmente vimos la noche de ayer. Se hablaba mucho de que el debate y la posterior conversación que se genera a partir de ese espacio empezó a hacer que aquellos identificados en los últimos sondeos públicos como indecisos se decanten por una opción de una persona joven con un discurso diferente y con una forma distinta de hacer campaña, no sé si de hacer política. A esto hay que obviamente ver dos fenómenos. El primero, el ya sabido del voto duro del correísmo, que termina ratificándose el día de ayer. Si tú revisas las cifras de los votos obtenidos por el señor Arauz en la primera vuelta de 2021 y los obtenidos ayer con el conteo actual por la señora González, pues la diferencia es mínima. Estamos hablando que, de nuevo, en la primera vuelta se afianzó y se consolidó ese voto duro del correísmo, ese voto leal. Y creo que ese es un detalle importante a tener en cuenta, pues es una elección más en la que el correísmo entra en la pelea por la presidencia y en función de lo que se haga en las próximas semanas, veremos sus opciones reales de regresar al poder. Y el segundo fenómeno, que creo que tiene una lectura errada por parte de sus seguidores, es el de la votación obtenida por Fernando Villavicencio y Cristian Zurita y el del Movimiento Construye, porque su equipo evidentemente ha dicho de manera pública y en mensajes en redes sociales que a Fernando Villavicencio lo mataron porque iba a ganar la presidencia. Y en realidad yo creo, y me atrevo a decir, es el fenómeno totalmente contrario. El resultado de ayer del Movimiento Construye y de la candidatura de Zurita es producto del asesinato de Fernando Villavicencio. La campaña del voto pésame, la campaña de muchas personas diciendo que a través del voto van a castigar a las opciones políticas distintas por tener una suerte de corresponsabilidad con lo sucedido, es lo que les permite, por un lado, salir victoriosos en un tercer lugar a nivel presidencial y constituir con sus legisladores la segunda fuerza política al interior de la Asamblea. Tercer lugar en la elección presidencial y segunda fuerza política, importante. Pedro Donoso, él es director de ICARE. Vamos a escuchar entonces la interpretación de Pedro sobre los resultados electorales de ayer. Luego seguimos conversando de otras cosas, pero un primer panorama, por favor, Pedro. Por la invitación, un saludo para Mauricio, para Francisco. Leía a un consultor político ecuatoriano que decía una frase que es importantísima para este momento, ¿no? Cuando la sorpresa tiene explicación es de aprendizaje, decía él. Y un poco siguiendo la lógica de lo que Mauricio nos comenta, los que hemos estado consumiendo cuantitativos, digamos, como que perfilábamos que esta podría ser la segunda vuelta, pero hay que darle un análisis, ¿no? Entonces, la primera reflexión que quiero hacer es que el Ecuador tiene esta capacidad de volver al pasado para proyectar el futuro, ¿no? Otra vez visualizo el 2006, trastocado los actores y trastocado lo que representan, ¿no? Es decir, otra vez el correísmo enfrentándose, digamos, contra el linaje Noboa, pero esta vez, digamos, el clivaje, lo nuevo y lo viejo juegan un rol importantísimo, digamos, ¿no? ¿En qué sentido? En que, y esta podría ser una hipótesis de explicación, porque además, cuando sucede un fenómeno político hay que investigarlo y usualmente eso hay que hacerlo evidentemente después de los resultados, ¿no es cierto?
el clivaje lo nuevo y lo viejo superó a este clivaje mentiroso y violento del correísmo anticorreísmo, que lo reviven cada vez que pueden los anticorreístas y los correístas, porque les es bastante útil, ¿no es cierto? Pero es interesante, digamos, cómo esa presencia se mantiene, ¿no? Este clivaje de lo viejo y lo nuevo estaba en los cuantitativos. Perfiles de opinión en su encuesta del 16 de agosto nos decía que el 48.8% de la gente decía yo quiero votar por alguien nuevo finalmente, ¿no? Y le seguía un 20.2% que decía yo voy a votar por quien me designe Correa, digamos, por el candidato de Correa, decían ellos. Yo creo que ahí puede estar un esbozo de explicación, ¿no es cierto?, en este nuevo clivaje que a la larga va a determinar lo que podríamos nosotros entender en el proceso de segunda vuelta. Más cosas después de un momento. Francisco Rocha, el director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un saludo a Mauricio y a Pedro también y a la ciudadanía. Bueno, yo quisiera no solo discrepar un poco, sino además decirles que aquí hay casi una repetición de la elección entre un movimiento político que es la primera minoría y que no ha sido capaz de dar un paso para transformarse en un partido político, que no importa el número, el nombre, por donde vaya, tiene una agenda que le limita su actuación. Y la agenda es el expresidente Correa, que además ha actuado en esta campaña ilegalmente siendo sentenciado, y un Consejo Nacional Electoral incapaz de decir algo prófugo de la justicia, ¿no?, sobre todo eso. Y luego tienes 7 candidatos que han tomado prestado los membretes de unos grupos políticos que no existen, quizá con excepción del Partido Social Cristiano, está ahí y viene desde lo que se podría decir o denominaba mucha gente la partidocracia. Sí, Pedro decía que hay gente que se beneficia con el correísmo o anticorreísmo. Yo no sé si se beneficia. Yo lo que creo es que al país lo han entrampado. Y la primera trampa que tenemos es la Constitución del 2008, que tiene esta división. Si tú revisas la votación de la Asamblea Nacional actual, es casi una repetición de la dispersión de la anterior, que acaban de mandarlos a la casa, y algunos repiten, otros por suerte no repiten, pero sí, este entrampamiento lo vamos a ver el primer día de gobierno. ¿Con quién va a hacer alianzas el que gane la presidencia o la que gane la presidencia de la República? Cualquiera de los dos requerirá alianzas porque no tiene de suyo la mayoría. Pero hay un grupo que es la primera minoría que, valiéndose de esta forma de distribuir, tiene un grupo suficiente para entrampar todo. Entonces aquí hay una si no cosa... tiene número suficiente para hacer mayoría directa en el Congreso, sí tiene para bloquear. Para bloquear absolutamente todo. Pero ahí tenemos una cosa adicional. ¿Será que entonces le escuchaba ayer al candidato Noboa decir que el acuerdos o conversaciones no va a tener, porque eso le suena a trinca? Bueno, hay que hacerle notar que la democracia tiene que ver con el respeto a los otros también, ¿no? Entonces, si es que vamos a seguir teniendo una primera minoría enmarcada en lo que quiere una sola persona, y el resto del país buscando salir, el país está entrampado, Gonzalo, y tenemos que trabajar entre todos para devolverle viabilidad. Y lo primero que se me ocurre, y que es posible, y le he escuchado a la candidata a la vicepresidencia, a la señora Abad, desde Cuenca, decir que sí, que habrá que hacer una consulta. Y entonces ahí uno dice, bueno, en 1 año y medio nos alcanza. Y yo les quiero decir, no importa si no nos alcanza el año y medio, lo importante es caminar para consolidar la democracia. A ver, en esta situación que han planteado aquí, de correísmo, anticorreísmo, de reeditar 2006, Rafael Correa, Álvaro Noboa con Luisa González y Daniel Noboa, está también un poco esta historia que se da vueltas, la pescadilla que se muerde la cola, le dicen, ¿no? Y está también la otra realidad que acaba de poner sobre el mapa Francisco Rocha. Los únicos candidatos que representan
a un movimiento que no es partido, aunque debiera ser ya, porque yo creo que ya partidos y movimientos hay que suspender eso, ojalá habría tiempo para conversar algún rato de las necesarias reformas al Código de la Democracia para que no haya 286 partidos o supuestos partidos o membretes. Ojo, hay que volver a partidos políticos orgánicos, estructurados, con diversidad de representación ideológica. Aunque la gente odie los partidos, hay que decir que democracia solamente se hace con partidos, pero es mi opinión personal. Pero solamente Luisa González y Andrés Arauz son, digamos, afiliados, adherentes, los demás no. Entonces es una realidad. Y lo que queda de los apoyos de unos y otros es parte de ese desmoronamiento del sistema de partidos que no ha terminado de desmoronarse. Un pequeño todo, paréntesis, disculpa. Sí. Los partidos del señor Noboa, nada menos que la 35 y el 4, lo que era Alianza País y el movimiento del hermano de Lenín Moreno. Claro, no. Son dos membretes ya a estas alturas. Como casi todos, sí, ¿no? sí, No, yo tienes razón, pero como casi todos. Mauricio, por favor. Y Gonzalo, coincido contigo en que no hay democracia sin partidos políticos. Puedes tú llamar los movimientos, hay una tendencia indiscutible a que hayan dos tipos de organizaciones políticas, pero sea partido, sea movimiento, se tiene que cumplir con los más elementales principios de lo que significa hacer política. El detalle que Francisco menciona es importante respecto de lo que significan los binomios presidenciales, pero lo es más aún si nos ponemos a cernir los resultados de la Asamblea Nacional. Porque listo, de los 7 binomios presidenciales, solo 2 siguen en carrera. Uno perteneciente a su movimiento político, el otro unido al ex Alianza País y al movimiento del hermano Moreno. Perfecto, los otros 6 han quedado descartados. Pero de los 137 legisladores que van a entrar en funciones el próximo mes, en septiembre, ¿cuántos propiamente pertenecen a esas organizaciones políticas? El mismo grupo de Noboa, ¿qué identidad política, más allá de identificarse con el líder Daniel Noboa, ¿no? Y te voy a poner un dato que ayer, porque las redes sociales no perdonan, le decían a Daniel Noboa, pero mira, tú sales a dar la rueda de prensa y atrás tuyo está uno de los más altos dirigentes del correísmo hasta hace pocos meses. Y hoy es tu asambleísta por la provincia del Guayas. ¿Quién era? El señor Jonathan Parra, del grupo de Viviana Bonilla. Entonces, date cuenta cómo resulta que para un órgano de representación de la ciudadanía, donde nuevamente esperamos no ver transfugismo, camisetazos, probablemente los empecemos a ver al igual que en 2021 desde antes de posicionarse. Ya está. Porque ya incluso, tú debes haber visto el comunicado del señor Ortega, que es de una de las facciones que terminó amparada por el movimiento Construye, diciendo, hasta aquí llegamos, gracias señora Romo, usted a su lado, nosotros al nuestro. O sea, empieza. ¿Y quiénes eran ellos? No. Empieza a preocupar el tema de cómo dar fuerza y vida real a las organizaciones políticas para evitar que estas cosas le pasen factura a la institucionalidad. Porque si la Asamblea o el Ejecutivo, Gonzalo, terminan con esos niveles tan paupérrimos de credibilidad y confianza, es por cuestiones como estas, ¿no? Bueno, y otra de las cosas que sucede es que cuando el presidente Lasso acoge el artículo 148 de la muerte cruzada, cierra la asamblea, hubo una gran cantidad de gente que aplaudió el cierre de la asamblea, y ahora hubo una gran cantidad de gente que votó, por lo menos por la mitad de los que estaban en esa asamblea, y los religió. Pedro Donoso, vamos, para entrar también en esta diferencia sustancial entre lo que fue el voto presidencial y el voto de la asamblea, donde el correísmo tiene una fuerza grande, donde irrumpe, construye, donde el ADN de Noboa, habría que ver cuál es el ADN realmente del partido de Noboa, ¿no? Pero ya nos pone una serie de elementos de juicio, o donde continúa también la persistencia de el único partido tradicional que queda en el tablero, si acaso hay tablero, que es el Partido Social Cristiano. A ver, Pedro. Pero súper interesante, evidentemente si hay que hacer un análisis profundo de lo que sucedió ayer, hay que regresar a ver al legislativo, porque además, digamos, no solo la tensión podría estar en el legislativo ejecutivo, sino en lo que está viviendo ahorita el Ecuador, que es una guerra de interfunciones, ¿no? Es decir, no es menor ahorita lo que está viviendo el país, la Fiscalía contra el Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura contra la Fiscalía, el Consejo de Protección Ciudadana contra la Fiscalía, es decir,
hay una guerra profunda de interfunciones, independientemente de quién tenga la razón. Entonces, no solo es el foco finalmente en la relación ejecutivo-legislativo, sino en la relación ejecutivo, las 4 otras funciones del Estado, ¿no? Y de una u otra manera, con mayoría del correísmo, finalmente, se vendrán o se podrían venir una andanada de juicios políticos, ¿no es cierto?, que no tengan como objetivo, digamos, minar la presidencia de Noboa en el caso de ser el ganador, sino de establecer un nuevo orden, digamos, de las autoridades de control, y eso hay que regresar a ver finalmente, ¿no? Pero claro, no es menor el diálogo que ustedes están teniendo. Ecuador, yo repito mucho esto, Ecuador es este país tragicómico de partidos sin candidatos, de candidatos y partidos, de partidos y candidatos sin ideología finalmente, ¿no? Es decir, menos de 24 horas, 2, 3 horas, y ya el movimiento Construye rompió su bloque, digamos. Eso ya debe ser un récord fundamental. En el comunicado de Gente Buena, además, se decía que esa fue la voluntad de Fernando Villavicencio. Es decir, lean el comunicado. Eso decía claramente, ¿no? Siguiendo la voluntad de Fernando Villavicencio, nosotros le agradecemos al movimiento Construye y seguimos nuestro camino. Yo ponía en redes sociales de ayer, y si ganaban la presidencia, si implosionaba automáticamente una alianza mentirosa que de una u otra manera lleva ahorita a la segunda, tercera minoría más importante de la Asamblea. Eso es hacer política precaria finalmente, y es supremamente grave, y es lo que está sucediendo en el Ecuador. Es decir, un candidato que se lanza a la presidencia de la República, ¿verdad?, como era el señor Topic, y su argumento fue: mi esposa y yo ya conversamos, por lo tanto he decidido lanzarme a la presidencia de la República y veré después por qué partido, digamos, ¿no? Es decir, esta lógica de candidatos sin partido y pescando finalmente a río revuelto a ver qué es lo que sucede. Yo decía, esa es la esposificación de la política finalmente, ¿no? Es un fenómeno increíble, ¿no? Hay que fortalecer definitivamente los partidos políticos, pero sobre todo hay que hacer reforma del Código de Democracia, en donde se obligue, ¿no es cierto?, a que los candidatos sean militantes de una temporalidad, porque si no vamos a tener finalmente lo que decía Mauricio, ¿no es cierto?, este transfugismo político, pero sobre todo, y lo más grave es que después no podamos identificar a qué corriente ideológica pertenece cada partido. Y es fundamental. Eso de que las ideologías están muertas es la mayor mentira de todas, porque la ideología es del cómo lo van a hacer finalmente, ¿no? Y la gente necesita entender cómo van a hacer las cosas para poder, digamos, otorgar el voto a los movimientos y los partidos, y en su efecto a los candidatos. Muchas gracias. Vamos con Francisco Rocha. Interesante lo que se está comentando aquí. Para cerrar esta primera parte, Francisco, ¿qué reflexiones? A ver, 2 cosas. Primero, el país tiene que ser reconstruido y estamos entrampados. Y repito, estamos entrampados con un movimiento que podría además abrirse por bien del país y no tener una agenda exclusiva del expresidente Correa. O sea, alguna solución vamos a tener que encontrar. El día de ayer conversaba con un analista muy importante de respeto en el Ecuador y me decía, mira, en Argentina, en Chile, en España, con muertos de por medio y de años de eso, hubo la necesidad de llegar a un acuerdo. Hay que desentrampar a esta democracia, que sí es posible. Pero no quiero dejar de mencionar lo que Mauricio dice, este comunicado de Gente Buena. Y uno dice, ¿y quiénes serán? El señor Capitán Ortega. Y ya cuando murió Fernando, él era ya candidato de Gente Buena. Autoproclamado candidato a la presidencia. Sí. Y después dijo que ya se iba, que rompía todo. O sea, y yo pregunto, en Gente Buena, ¿se habrán reunido? ¿Quiénes serán, no primero? ¿Y cuáles serán los legisladores que se van con él? Los asambleístas que se van, o sea, basta del show, basta de empapelar todo. Esto desgasta más. Hay que construir. Claro, Pedro decía como viéndonos de lejos, ¿no? Estos candidatos, no, yo me incluyo, no veo de lejos. Y digo, esta democracia no es la que quiero, es la que tenemos. Y yo no sé, creo que conversando con Diego González decíamos, la democracia no es pues una dirección donde uno llega, se estaciona y ya llegó. Esta es de todos los días, esta tiene es viva, todo va funcionando. Entonces, claro, si bien el análisis puede llevarnos a hablar en tercera persona, lo que no podemos es seguir siendo terceras personas.
Esto tiene que ser un compromiso de Pero todos los toda la ecuatorianos. sociedad, lo que tengo Es entendido. por eso. Ya. Tiene que ser así, tenemos que darle una respuesta a la sociedad y tenemos que encontrar una salida, porque los problemas que tenemos no es solo de organizaciones políticas, son mucho más profundos y hay que enfrentar a las mafias que se quieren tomar este relajo bien organizado. Además, yo quiero tomar para la siguiente parte del panel algo que dijo Pedro Donoso, la guerra interfunciones, más allá de la tradicional pugna de poderes legislativo y ejecutivo, es un tema muy importante y lo vamos a poner sobre la mesa en breve, después de las noticias que Juan Carlos Vanegas en Ecuador Radio nos va a entregar. Estamos dialogando con Francisco Rocha, Mauricio Alarcón y Pedro Donoso. Ya venimos. Inicio de espacio publicitario. ¿Has pensado por qué tu dinero no trabaja tanto como tú? En Mutualista Pichincha creemos que tu dinero puede hacer mucho más por ti. Ahorra en nuestra cuenta rentable y recibe el 5% de interés. Porque no solo estarás haciendo crecer tu dinero. También podrás despertar con un capuchino hecho en casa. Ahorra en una cuenta rentable de Mutualista Pichincha y participa por una máquina de capuchino. El 5% de Mutualista Pichincha es tu mejor opción. Haz que tu dinero trabaje por ti. Mutualista Pichincha, 61 años y contando. Aplica términos y condiciones. Señoras y señores, arrancamos con el viaje por todo el país. Empezamos con Juan, que le envía una selfie de sus vacaciones en la Amazonía a su novia en Puerto El Morro. ¿Pero lo logrará? Ahí es donde entra la jugada Diego. El técnico declaró que el mantenimiento de las antenas por todo el país, que forma parte de una gran red que Pedro controla desde el centro de operaciones, donde millones de ecuatorianos se conectan al mismo tiempo como Carla, la novia de Juan, que recibe su celular la foto que le envió de sus vacaciones. El trabajo de miles de personas alrededor de todo el país hace posible conectarte en cualquier rincón del Ecuador. Más información en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. Presentamos el servicio informativo Platinum. Cada 30 minutos, las noticias que debes conocer. Servicio informativo Platinum. Te mantenemos bien informado. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Votaciones de segunda vuelta serán el 15 de octubre. Nota del Telégrafo. El Consejo Nacional Electoral compartió los datos que muestran que los ecuatorianos deberán volver a las urnas en una segunda vuelta para elegir un nuevo presidente entre Luisa González y Daniel Noboa. La campaña electoral para la segunda vuelta será desde el 24 de septiembre hasta el 12 de octubre de 2023. En ese mes se entregarán las credenciales a los asambleístas más votados. El 1 de octubre de 2023 se realizará el debate entre González y Noboa. También se desarrollará el simulacro de votación de la segunda vuelta. Internacionales. Muere un hombre en Grecia en la última oleada de incendios. Agencia F. Un hombre falleció por los incendios declarados este lunes en la región griega de Pródromos, situada al noroeste de Atenas, mientras que los bomberos siguen luchando por tercer día consecutivo con unas llamas fuera de control en el noreste del país heleno. Deportes. Richard Carapaz no iba a estar al 100%, si iba a la vuelta a España. Nota del Universo. Según el diario Sport de Barcelona, Richard Carapaz estaba entre los 8 ciclistas en los que se centran los focos como favoritos para ganar una nueva edición de la Vuelta a España, que comenzará el próximo 26 de agosto. Decía el rotativo sobre el ecuatoriano y de los otros candidatos por vencer que era parte de un cartel de lujo. Sin embargo, el sábado se supo que la locomotora de Carchi no participará en la última de las 3 competencias mayores del año, que terminará el 17 de septiembre. Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Este fue el servicio informativo Platinum. Cada 30 minutos, las noticias que debes conocer. Servicio informativo Platinum. Te mantenemos bien informado. Los hechos y acontecimientos del país y del mundo los escucha en su noticiero Ecuador Radio. 6 y 12 horas por Platinum FM y Radio Quito AM.
8 de la mañana, 39 minutos, una hora menos en Galápagos. Planteaba hace un momento una frase con la que me quedé, Pedro Donoso, la guerra interfunciones. Y estamos hablando de un país disfuncional, porque el Consejo de Participación Ciudadana toca al compás quién sabe quién, la Corte Constitucional tiene su propia batuta. Es decir, más allá de lo de siempre, la pugna de poderes que le hemos escuchado, por lo menos desde el retorno a los gobiernos civiles siempre, ejecutivo legislativo, y que ahora tendrá particularidades, no sé cómo se van a hacer las alianzas en segunda, digamos, no en segunda vuelta, sino ya en la acción de la Asamblea Nacional, el nuevo gobierno, sea Luisa González, sea Daniel Noboa, tendrán que pactar con alguien y hacer acuerdos. Ahí mencionaba, es cierto, la gente está harta de los partidos. Daniel Noboa dijo no a las trincas, pero los acuerdos son necesarios en democracia. Aquí, iba a decir en la China no, pero en la China no, porque casi domina el Partido Comunista. Aquí en todas partes, por decir algo, o en casi todas partes. A ver, ¿qué hacemos con todo esto? Mauricio Alarcón. Yo creo que hay que vencer el discurso de que la gobernabilidad únicamente la da la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero es el problema que hemos tenido históricamente. Es que ahí viene el punto. Ahora, yo creo que hay que sumar a un actor adicional al tema de la gobernabilidad, que es de la ciudadanía. Ajá. Si Guillermo Lasso, y vamos a usar la cuestión del gobierno saliente, frente a la crisis con el Legislativo, actuaba de la mano de los ciudadanos, generaba gobernabilidad. Pero con tantos frentes abiertos, incluido el frente de la ciudadanía, lograr algún resultado positivo, Gonzalo, era virtualmente imposible. Pero estamos hablando un poco del deber ser. La realidad es la que tenemos. La realidad es que tenemos, en general, políticos que una vez en el poder le dan la espalda a la ciudadanía. Y por eso, en tan poco tiempo, una vez sentados en el trono, pierden la credibilidad y la confianza de los ecuatorianos. Por eso es que en esta ocasión hay una oportunidad, no de los que representan el pasado y que ya sabemos cómo gobiernan, sino de quienes tienen opción de hacer, insisto, una política distinta, de sintonizar con los ecuatorianos, involucrarles no en un proceso de consulta ni de constituyente como por ahí se ha empezado a decir, sino más bien de tenerles en cuenta para lo que significa el proceso de toma de decisiones en la gestión pública y capitalizar legitimidad para el poder, en este caso el Ejecutivo, de tal forma que en alguna medida, si tienes a los ciudadanos de tu lado, terminas arrinconando al Legislativo para que no se convierta en simplemente el chantajista de turno, ¿no? Yo creo que hay que ver, Gonzalo, los resultados que ya se están configurando para la Asamblea y empezar a prever escenarios en línea con lo que los actores que repiten, incluso con alguna fuerza mayor, ya lo han venido haciendo durante los últimos años. En este escenario de la clásica pugna de poderes de toda la vida, se inserta este tema de la guerra interfunciones, y por eso yo mencionaba Corte Constitucional, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que jamás ha representado a la ciudadanía, por cierto, sino que representa intereses políticos. ¿Cómo jugamos en este rompecabezas, donde además hay un gobierno que va a llegar, Pedro, con no sabemos qué formas de hacer mayorías en la Asamblea, con poco tiempo, probablemente en el caso de la Revolución Ciudadana de modo más estructurado, ¿no? Hemos visto lo que pasó en la Alcaldía de Quito, enseguida se conformó un equipo de gobierno, pero de Daniel Noboa también poco sabemos de su capacidad de acción política, y esa es parte de la realidad a la que nos vamos a ver abocados, independientemente de quién gane las elecciones. A ver, Pedro Donoso, abundando un poco más en el tema que puso Pedro mismo en la cancha. Pero además no solo, digamos, regresar a ver el foco en la guerra de interfunciones, que es la dinámica de la aplicación política a lo institucionalizado, ¿no es cierto? Es decir, también hay que regresar a ver a lo no institucionalizado, ¿no es cierto? Dentro del orden constituido, dentro del orden no constituido. Por ejemplo, hablemos del movimiento indígena, que a mí me parece que es fundamental. Un actor que no estuvo en la papeleta y que yo creo que mandó un mensaje bien interesante, que es: cuando yo no estoy en la papeleta, mi candidato no saca ni más del 8%, ¿no? Es decir,
creo que el enfoque para entender, digamos, la dinámica democrática está en esos dos lados. Y yo concuerdo totalmente con Francisco, me encanta que haya puesto este tema sobre la mesa de no ver la democracia de lejos, ¿no? Es decir, el grave problema en Ecuador también es la incapacidad de las élites, cuando digo élites no lo digo despectivamente, sino los grupos de decisión, de también jugarse y participar, ¿no es cierto? Y dejar finalmente de señalar al otro como el mafioso, como el que tiene una agenda, sino entender, digamos, la globalidad de los problemas, ¿no? El Ecuador ahorita está enfrentando problemas gravísimos, ¿no es cierto? No estamos dimensionando cómo la violencia está cambiando el mapa ecuatoriano. Recién Ecuavisa publicaba un tema súper interesante que era las aseguradoras ya no aseguran en algunas provincias de la costa, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo la inseguridad va a cambiar el mapa comercial, económico en alguna zona del Ecuador que tiene afectación directa con el tema social, ¿no? Otro tema interesante también, por ejemplo, el microcrédito está siendo afectado porque la gente que tiene microcrédito utiliza ese dinero para pagar las vacunas y no el crédito financiero. ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde está la academia finalmente cuando genera estos debates? ¿Dónde están los gremios empresariales? ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde está la élite cultural? Me parece que es fundamental. Me parece que no podemos ver, como muy bien dijo Francisco, la democracia como si fuera un tema ajeno. Es un tema propio, evidentemente, ¿no? Entonces, creo que no solo es la guerra de interfunciones, que también nos depara una incógnita, que no sabemos qué es lo que va a suceder, no sabemos si la nueva asamblea, por ejemplo, le hará juicio político al Consejo Nacional Electoral, finalmente, que se avisora, a la fiscal general, al Consejo de Participación Ciudadana, es decir, no sabemos qué es lo que nos espera, pero eso es en el ámbito de la institucionalidad. ¿Qué nos espera en el ámbito de la no institucionalidad? Creo que también es la pregunta interesante. Bien, vamos con Francisco Rocha para cerrar este tema y luego tengo una pregunta para los tres, ya vamos acabando, pero yo también me parece interesante lo que ha dicho Pedro. ¿Dónde ha estado la academia en esta primera vuelta? ¿Dónde han estado los sindicatos? ¿Dónde han estado los gremios empresariales? ¿Han estado o no han estado? ¿Sí o no? ¿En qué medida? Se lo vamos a preguntar a ellos, evidentemente, cuando vengan acá, pero por ahora es un punto que dejo ahí para la reflexión colectiva de los oyentes. Francisco, en esta línea, ¿qué más? Gonzalo, lo que nos planteó Pedro y Mauricio lo ha analizado también es el entrampamiento de esta Constitución. O sea, aquí no hay 3 poderes, aquí hay 5. Uh-huh. Y la estatización de la participación ciudadana en un órgano que es de vergüenza. Si sumas todos los votos que tiene el actual Consejo de no llega al 10%. O sea, tiene una legitimidad ese órgano ahí. La Corte Constitucional ha hecho desde su existencia una cantidad de jurisprudencia que si la vamos a aplicar el país no es viable. No es viable, porque algunos jueces han usado el cargo de juez para volverse actores políticos, para ser activistas de una causa y no jueces. Y no quieren entender que son jueces, que está bien que piensen lo que quieran, son jueces. Y después tenemos una cosa que es, no nos hemos dado tiempo ni de organizar, ni de pensar, ni de trabajar con la ciudadanía, como ha dicho Mauricio. Pero la ciudadanía tampoco nos exige eso. Quiere que le den soluciones sin partidos de candidatos, nosotros no ya está, estamos en las primarias, y cuando nos ponen los partidos de candidatos me dicen que malos candidatos. Felices con que se vaya a la asamblea, claro, y votan por los mismos. Y les permiten regresar. Exacto, no les permiten, votan para que regrese. Entonces, si Pedro ha dicho las élites, la academia sobre todo no. ¿Qué falta le ha hecho la academia desde el 2007 al Ecuador? Bueno, unos, perdóname, sí, Gonzalo, unos porque han lucrado y han estado al servicio de quien gobierna desde la academia. Otros dirigentes porque sí, se ha limitado la organización social, la estatizaron. Y otros porque no les importa. Y ahí es cuando uno dice, oiga, pero si no le importa, si no quiere hacer esto, si solo está viendo si ha hecho buenos negocios o no, entonces no jorobe. Un tema para cerrar. Y me ha escrito un colega periodista que nos pregunta, ¿y qué tuvieron que ver los jóvenes? ¿Y qué piensan los jóvenes de la ideología? ¿O los jóvenes quieren medicinas, quieren carreteras, quieren solución a los problemas, la seguridad? En fin, ¿dónde están los jóvenes? Y es un colega no tan joven, pero bueno, tiene derecho a pero me encanta que se tope ese tema, Gonzalo, por una razón. Veníamos diciendo
al momento de arrancar la campaña electoral, que el punto de partida es entender al electorado. ¿Y el electorado? 6 de cada 10 votantes el día de ayer son personas menores de 45 años. Como nosotros. Así de simple. Si tienes tú un mensaje enfocado en ese público, que va mucho más allá de la comunicación tradicional, que aborda el tema de las redes sociales, que te hace la política digerible, y ahí el resultado. Te pongo una pregunta más, y también para luego darle la palabra a Pedro. Y todo eso mezclado con el escenario de segunda vuelta, ¿qué? Esto que estás... Y de nuevo, que no nos sorprenda ver un cambio en la campaña de la Revolución Ciudadana en cuanto al mensaje, la figura de su binomio presidencial, la forma de presentar su imagen, con miras a sintonizar a ese público. A la mitad del binomio lo escondieron, ¿no? Pero ahora veamos si no está ya ese público joven, relativamente cautivo con la campaña de Noboa, que es lo que le permitió ganar, o con la campaña, ojo, de los otros dos candidatos, que también son de 40 años o menos, el señor Sonnenholzner y el señor Topic. Entonces, a mí me parece que hay algunas luces sobre cómo se va configurando la política de cara al futuro. Una política que rompe esquemas, una política que no se la puede leer de manera plana y única, y una política que tiene que considerar a todos los votantes, no únicamente a los que yo creo que pueden ser importantes para mi campaña. Con el apunte de Mauricio, con esta consideración, Pedro, ¿cómo va a ser esa segunda vuelta? Y el tema de los jóvenes, por favor, comentarios a estos dos temas para ir cerrando ya este interesante diálogo. Hay dos elementos que son fundamentales, ¿no es cierto? Primero, la temporalidad del proceso eleccional. Es decir, para mí la tragedia termina restando votos a algún candidato y termina quizás poniendo un bloque legislativo o que quizás termina poniendo un tercer puesto, digamos, en la elección. Entonces la tragedia y la violencia tuvo un rol importante, pero hay que regresar a ver a qué la posible o potencial resolución de los dos asesinatos de Intriago Villavicencio, ¿no es cierto? Yo creo que van a jugar un papel fundamental también. Es decir, tenemos 2 meses y ahí las autoridades judiciales o policiales se podrán pronunciar y yo creo que eso puede ser también un elector importante. Y el segundo, volver a lo que yo les dije, ¿no? El clivaje de lo nuevo y lo viejo, yo creo que jugó ahí un papel fundamental. Las cifras lo estaban diciendo, yo les di cifras de perfiles de opinión, ¿no es cierto? Un 48.80% determinaba querer algo nuevo finalmente, y ahí viene la gran discusión, ¿qué es lo nuevo finalmente? ¿No es cierto? Esa es la investigación que hay que entender, es un poco entender a la gente, el votante, qué es lo que espera, ¿no es cierto? Muchas veces somos muy duros con la ciudadanía, ¿verdad? Le criticamos mucho, pero no entendemos finalmente lo que representa, lo que necesita, lo que quiere, si lo que nosotros estamos pensando tiene que ver con lo que está pensando, digamos, la ciudadanía. Por ejemplo, fue muy interesante el creer que, vocalizar una campaña iba a funcionar, y la gente te dijo no, la gente te dijo campañas monotemáticas que creen que todo se resuelve poniendo policías y militares, no va, ¿no? Bien, tenemos ya la conexión se va a cortar en 3 minutos, por si acaso, Pedro, si es que se corta ya nada que hacer, pero si es así, te despedimos de una vez. Pero los que están en cabina van a terminar con la última intervención de Francisco Rocha. Gracias, Gonzalo. A ver, lo de los jóvenes siempre a mí me llama la atención cuando se dice, ¿ya hay algún estudio, alguna separación de los votos de los jóvenes con un sector? ¿Sí hay? Parece que sí. Sí, pues ¿por qué no podría decir? Yo creo que hay una división casi de todos. Creo que hemos hecho un trabajo lo suficientemente bueno como para alejar a los jóvenes de la actividad política, diciéndoles casi como que esta es una actividad delincuencial. Y entonces, claro, si tú le invitas a un joven a una actividad delincuencial, podría ser solución si es que le dan trabajo, en definitiva, ¿no es cierto? Pero sí, aquí tenemos problemas mucho más graves, mucho más conflictos, y los tenemos que enfrentar de otras maneras. Creo que, y una cosa que me había olvidado que comentó Mauricio, es que a lo mejor los votos que sacó Cristian Zurita eran un voto de pésame, podríamos decir así. Yo creo que no, yo creo que sí, podría ser. Yo creo que si Fernando Villavicencio habría ido al debate, a lo mejor el lucimiento de uno u otro habría sido distinto. O a lo mejor los moderadores ni le dejaban hablar. A él, capaz,
Las circunstancias habrían sido una cosa, pero lo que no quiero olvidarme de decir es esa actitud de doña Diana Tamaín, de gran sonrisa, de éxito, teniendo un candidato muerto, teniendo fallas en todo el proceso electoral en el exterior, teniendo candidatos sentenciados en las listas, sin poder actuar como debería actuar un Consejo Nacional Electoral. No es para festejar ni para sentir que ha tenido éxito. Bueno, lo que sí hay que decir y hay que reconocer y resaltar que ayer, por lo menos el control policial y de Fuerzas Armadas fue efectivo e importante, y eso se agradece, y que la gente haya salido a votar. ¿Y eso le agradeces que a la señora Diana Tamaín? No estoy agradeciendo a nadie, estoy... está señalando el hecho de que ha habido una democracia tutelada, entonces. No, estoy señalando un hecho que en medio de las circunstancias del miedo por el brutal asesinato de Fernando, la gente, estoy aplaudiendo a la gente que salió, y también lo que dice Mauricio, la fuerza del orden, la gente decidió que esto había que rescatar y lo rescataron. Por supuesto. Yo les agradezco, seguiremos conversando porque la segunda vuelta se viene larga y complicada y no sabemos, aquí se ha dicho algo, pasado y futuro. Tenemos que descubrir quién representa aquí, quién representa al pasado y al futuro, y si la gente quiere realmente cambiar las cosas o seguir un poco como estamos, y eso dependerá del voto popular. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Pedro Donoso, director general del INCAE, Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, a los tres, muchas gracias.